vamos a ver qué pasa con la presión transmural cuando estamos en la inspiración. Entonces ya en el video anterior vimos que la presión transmural del alvéolo va a ser igual a la presión de adentro del alvéolo menos la presión de afuera del alvéolo. Y dijimos que la presión afuera del alvéolo es la presión intrapleural. Entonces presión transmural es presión del alvéolo menos presión intrapleural. Y dijimos, si este valor es mayor a 0, tiende a expandirse la esfera, en este caso el alvéolo. Si este valor es menor a 0, tendemos a colapsar la esfera, o sea, a colapsar los alvéolos. Entonces vamos a poner, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, así, bronquios secundarios, y aquí están finalmente los alvéolos. Aquí está el pulmón, y vamos a poner el diafragma. Aquí está el diafragma. Entonces, en la inspiración, lo que pasa es que hacemos contracción del diafragma, y la contracción del diafragma es así. Esta es contracción del diafragma. Entonces, en la inspiración, hacemos contracción del diafragma. Y al hacer contracción del diafragma, la pleura parietal que está aquí, pegada al diafragma, se va a separar de la pleura visceral que está pegada al pulmón. Entonces, en azul está la pleura visceral que está pegada al pulmón y en negro está la pleura parietal. Entonces tenemos, aquí está el pulmón, aquí está la pleura visceral, aquí está la pleura parietal. Y la pleura parietal también está pegada al diafragma, aquí está el diafragma y aquí está la pleura parietal. Entonces, cuando hacemos contracción del diafragma, se contrae el diafragma, la pleura parietal que está pegada al diafragma también se baja, también se jala. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la pleura visceral, estaba la pleura parietal, se hizo contracción del diafragma, entonces la pleura parietal también se baja, y entonces tenemos un espacio que se genera entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, contracción del diafragma, esto hace un espacio entre la pleura parietal y la pleura, parietal y la pleura visceral. Y entonces, ¿qué pasa con la presión intrapleural? La presión intrapleural va a disminuir. Esto es, vamos a pensar como presión es igual a fuerza entre área. Ahora, fuerza vamos a pensarlo como la cantidad de choques que vamos a tener de las moléculas en una unidad de tiempo entre un área dada. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una caja. Digamos, aquí está una caja. Entonces, ¿cuál va a ser la presión? Aquí tenemos moléculas, por ejemplo, moléculas de aire. ¿Cuál va a ser la presión? Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza con la que estas moléculas de aire están empujando la pared entre el área. Entonces, vamos a pensarlo como choques, el número de choques en un tiempo dado. Entonces, digamos que en un tiempo X, estas moléculas van a pasar, por ejemplo, de aquí y chocan, de aquí y chocan. Entonces, ¿cuántos choques vamos a tener en un tiempo X? Entonces, el número de choques en este tiempo entre, nada más estamos considerando esta área. Entonces, en esta área, en un tiempo dado, ¿cuántos choques tenemos? Y bueno, o sea, con qué tanta fuerza están empujando a la pared en esta área, en esa unidad de tiempo. Esa va a ser la presión. Entonces, la presión va a ser con qué tanta fuerza las moléculas de aire chocan en esta área, en esta unidad de tiempo. Esa es la presión. Si aumentamos el espacio de la caja, entonces, digamos, está la caja, y aumentamos así el espacio, y dejamos la misma cantidad de moléculas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos la misma cantidad de moléculas, pero tenemos más espacio o más volumen. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? La fuerza con la que una sola molécula choca con la pared es la misma. La fuerza con la que una sola molécula choca con la pared es la misma, pero la cantidad de choques que vamos a tener, o el número de choques que vamos a tener en esta misma unidad de área, en la misma unidad de tiempo, va a ser menor.
va a ser menor porque el área, estamos agarrando esta misma área. Y la fuerza con la que esta molécula choca con la pared es la misma fuerza con la que esta molécula va a chocar con la pared. Pero aquí, ¿cuántos choques vamos a tener en una unidad de área, en una unidad de tiempo? En esta área. Entonces las moléculas van a chocar así. Aquí las moléculas se van a tardar más tiempo en pasar de aquí a acá. Entonces, si agarramos la misma cantidad de tiempo que agarramos aquí, como las moléculas se van a tardar más tiempo en pasar de aquí y chocar con la pared, entonces la cantidad de choques que vamos a tener en esta misma unidad de área, en la misma unidad de tiempo, cuando aumentó el volumen, va a ser menor. Entonces vamos a tener menos número de choques, aunque el choque de cada molécula sea con la misma fuerza. Pero como tomamos el mismo tiempo y aquí las moléculas tardan más tiempo en chocar con la pared, la cantidad de choques que vamos a tener es menor y por tanto la presión que vamos a tener aquí en esta caja, que aumentamos el volumen pero dejamos la misma cantidad de moléculas, va a ser menor. Entonces, si dejamos la misma cantidad de moléculas pero disminuimos, pero aumentamos el volumen, vamos a tener una disminución de la presión. Entonces, un aumento del volumen cuando dejamos igual el número de moléculas hace una disminución de la presión. Entonces, pasa lo mismo con el espacio intrapleural. Cuando tenemos la pleura visceral y la pleura parietal, el diafragma, hicimos contracción del diafragma, se separa la pleura parietal de la pleura visceral. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal y dejamos la misma cantidad de moléculas, o sea, las poquitas moléculas. Luego ahora tenemos el pulmón, la pleura visceral, aquí está la pleura visceral, y aquí tenemos la pleura parietal. Entonces, pulmón, pleura visceral, pleura parietal. Entonces, están así, pleura visceral, pleura parietal, y tenemos pues un mínimo espacio entre las dos pleuras. Cuando se hace contracción del diafragma, se separan las pleuras, y entonces tenemos un aumento del espacio entre las dos, pero la cantidad de moléculas que tenemos entre las dos pleuras sigue siendo la misma. La cantidad de moléculas que tenemos aquí en este mínimo espacio es la misma cantidad de moléculas que vamos a tener ya una vez que se separan las pleuras, solo que en un mayor volumen. Entonces aquí igual, cuando hacemos contracción del diafragma, tenemos la misma cantidad de moléculas, pero tenemos un mayor volumen. Vamos a tener un mayor volumen. Entonces, un aumento del volumen y la misma cantidad de moléculas hace una disminución de la presión. Entonces, hacemos contracción del diafragma. Vamos a tener una separación entre la pleura visceral y la pleura parietal y por tanto vamos a tener una disminución de la presión intrapleural. Entonces aquí la presión disminuyó porque el volumen aumentó y dejamos la misma cantidad de moléculas. Entonces disminuye la presión intrapleural. Entonces, ahora, ¿qué pasaba con la presión transmural? Entonces dijimos, presión transmural es presión del alvéolo menos presión intrapleural. Entonces, digamos que en reposo, la presión alveolar, digamos que son lo que vamos a poner 20 milímetros de mercurio. Voy por otro color. Digamos que son 20 milímetros de mercurio. O sea, obviamente no, pero vamos a decir que son 20 milímetros de mercurio. Y digamos que la presión intrapleural en reposo, o sea, antes de que hiciéramos inspiración, la presión intrapleural, digamos que son menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es la presión transmural aquí en reposo? Presión transmural va a ser presión alveolar, que son 20 milímetros de mercurio, menos la presión intrapleural. ¿Cuánto es la presión intrapleural? Menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es la presión transmural en reposo? 20 menos 5 es 20 más 5, 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de mercurio. Ahora, digamos que estamos en la inspiración, y en la inspiración dijimos disminuye la presión transmural. Entonces, ¿cuánto es la presión transmural? Va a ser, disminuye la presión intrapleural. Disminuye la presión intrapleural.
Entonces, si aquí pusimos como de ejemplo que la presión intrapleural era menos 5, en la inspiración la presión intrapleural va a ser, digamos, menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, ahora en la inspiración, ¿cuánto va a ser la presión transmural? Presión transmural va a ser igual a la presión alveolar, que es la misma, 20 milímetros de mercurio. 20 milímetros de mercurio menos 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio. Entonces 20 menos 10 va a ser 20 más 10. Vamos a tener 30 milímetros de mercurio. 30 milímetros de mercurio. Y dijimos que mientras más grande o más positivo, más alejado del cero sea la presión transmural, se expande la esfera. Entonces dijimos, si la presión transmural es un valor positivo, se va a expandir la esfera. Entonces aquí pasamos de presión transmural de 25 a 30. Entonces, ¿qué va a pasar? El alveolo se expande. Entonces, por eso cuando hacemos contracción del diafragma, que es cuando estamos inspirando, como la presión transmural aumentó, pasó de 25 a 30 en este ejemplo, mientras más positiva, más se expande la esfera. Entonces, en este caso, cuando hacemos contracción del diafragma, se va a expandir el alveolo. Y entonces, ¿ahora qué pasa con el alveolo? Bueno. Y entonces, teníamos aquí tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Así están los bronquios secundarios. Y aquí está el diafragma. Entonces, aquí van a estar los alveolos. Ya vimos que como pasamos de más 25 a más 30, se expande el alveolo en la inspiración. En la inspiración se expande el alveolo. Entonces vamos a tener expansión del alveolo. Y como se expande el alveolo, dijimos la cantidad de moléculas que vamos a tener en reposo va a ser la misma cantidad de moléculas que vamos a tener al inicio de cuando hacemos expansión del alveolo. Al inicio de cuando hacemos expansión del alveolo. Entonces, si dejamos la misma cantidad de moléculas, pero hacemos una expansión del alveolo, o sea, aumentamos el volumen, disminuye la presión de aquí, de adentro del alveolo. Disminuye la presión de adentro del alveolo. Entonces, en el caso anterior dijimos presión del alveolo 20 milímetros de mercurio. Ahora que vino la inspiración y que como la presión transmural aumentó y se hizo expansión del alveolo, la presión del alveolo ya no va a ser 20, sino que va a ser menor. Digamos que la presión va a ser, por ejemplo, 10 milímetros de mercurio. Y como aquí el alveolo está comunicado con los bronquios secundarios, bronquios primarios, tráquea, y la tráquea está comunicada con la cavidad oral, y la cavidad oral está comunicada con la atmósfera, en reposo la presión de la atmósfera va a ser la misma presión que tenemos dentro del alveolo. Entonces, en reposo, la presión que tenemos en el alveolo va a ser la misma que la presión de la atmósfera. Aquí, cuando hacemos inspiración, dijimos la presión del alveolo va a disminuir. Y recordemos que todo va de donde hay más, a donde hay menos. Entonces, el aire va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. En donde hay más presión, aquí afuera en la atmósfera, que adentro del alveolo, una vez que vino la inspiración, que fue la contracción del diafragma. Porque pasamos de 20 a 10, ya vimos por qué. Entonces, el aire va a ir de donde hay más a donde hay menos, a donde hay más presión en la atmósfera. Entonces, el aire se va a meter por la cavidad oral, pasamos a la tráquea, bronquios primarios, secundarios, y llegamos a los alveolos. Entonces, estamos metiendo nuevo aire, estamos metiendo más aire, estamos metiendo más moléculas de aire. Entonces, cuando al inicio de la inspiración se expandió el alveolo, tenemos la misma cantidad de moléculas que teníamos adentro del alveolo, solo que ahora en un mayor volumen, y por eso disminuyó la presión de adentro del alveolo. Y como disminuyó la presión de adentro del alveolo, se mete el aire a la tráquea, porque tenemos que el aire va de donde hay más presión a donde hay menos, y aquí hay más presión en la atmósfera que en el alveolo. Entonces se mete el aire, va de la atmósfera al alveolo, y entonces estamos metiendo más partículas de aire, nuevas partículas de oxígeno. Entonces aquí van a aumentar las moléculas, y si aumentan las moléculas, vamos a tener más moléculas que pueden chocar con la pared del alveolo. Entonces, un aumento del número de moléculas, porque metimos más aire, va a hacer que entonces ahora aumente la presión aquí. Entonces vamos a tener un aumento de la presión del
la presión de dentro del alvéolo. Y entonces, ¿hasta cuánto va a aumentar la presión de aquí dentro del alvéolo una vez que disminuyó la presión de dentro del alvéolo y que estamos metiendo aire? Y que ya que estamos metiendo aire está aumentando la presión del alvéolo, ¿hasta cuánto va a seguir aumentando la presión del alvéolo? Esto va a ser hasta que la presión del alvéolo en esta nueva forma, o sea, ya una vez que tenemos el alvéolo expandido y que se está metiendo el aire, hasta que la presión que ahora tengamos en el alvéolo, dentro del alvéolo, con la nueva expansión del alvéolo, sea igual a la presión de la atmósfera. Y es en este momento en donde se para la inspiración y luego viene la expiración, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces aquí lo importante fue ver la presión transmural. Cuando inspiramos, la presión transmural aumenta. Y como aumenta la presión transmural, entonces se expande el alvéolo. Y como se expande el alvéolo, entonces disminuye la presión de adentro del alvéolo. Y como disminuye la presión de adentro del alvéolo, entonces el aire se mete, pasa de la atmósfera a pasar al alvéolo. Y como entonces estamos metiendo más partículas de oxígeno al alvéolo, entonces va a aumentar la presión del alvéolo. Va a aumentar la presión del alvéolo, pero ya a un nuevo volumen. O sea, aumenta la presión del alvéolo, pero ya estando a un nuevo volumen, ya está expandido. ¿Y hasta cuánto va a seguir aumentando la presión? Hasta que en este nuevo volumen que tiene el alvéolo, la presión del alvéolo sea la misma presión que la presión de la atmósfera. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.